La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. Ciudad Juárez. En el estado de Chihuahua, en la frontera norte de México, es un lugar emblemático de sufrimiento de las mujeres. Allí, más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema cuerpo de mujer, peligro de muerte. Ciudad Juárez es también significativamente un lugar emblemático de la globalización económica y del neoliberalismo, por su hambre insaciable de ganancia. La sombra siniestra que cubre la ciudad y el miedo constante que sentí durante cada día y cada noche de la semana que allí estuve, me acompañan hasta hoy. Allí se muestra la relación directa que existe entre capital y muerte, entre acumulación y concentración desreguladas, y el sacrificio de mujeres pobres, morenas, mestizas, devoradas por la endija, donde se articulan economía monetaria y economía simbólica, control de recursos y poder de muerte. Fui invitada a ir a Ciudad Juárez durante el mes de julio de 2004, porque el año anterior 2 mujeres de las organizaciones mexicanas Epiqueia y Nuestras Hijas del Regreso a Casa me habían oído formular lo que me pareció ser la única hipótesis viable para los enigmáticos crímenes que asolaban la ciudad. Unas muertes de mujeres de tipo físico semejante que, siendo desproporcionadamente numerosas y continuas a lo largo de más de 11 años, perpetradas con excesos de crueldad, con evidencia de violaciones tumultuarias y torturas, se presentaban como ininteligibles. El compromiso inicial de 9 días para participar en un foro sobre los femicidios de Juárez fue interrumpido por una serie de acontecimientos que culminaron en el 6º día con la caída de la señal de televisión de cable en la ciudad entera, cuando comencé a exponer mi interpretación de los crímenes en una entrevista con el periodista Jaime Pérez Mendoza del Canal 5 local. La estremecedora precisión cronométrica con que coincidieron la caída de la señal y la primera palabra con que iba a dar inicio a mi respuesta sobre el porqué de los crímenes hizo que decidiéramos partir, dejando la Ciudad Juárez la mañana siguiente para preservarnos y como protesta por la censura sufrida. ¿Cuál no sería nuestra impresión al percibir que todos aquellos con quienes hablamos confirmaron que la decisión de irnos de inmediato era sensata? No olvidábamos que en la Ciudad Juárez no parece haber coincidencias y, tal como intentaré argumentar, todo parece formar parte de una gran máquina comunicativa cuyos mensajes se vuelven inteligibles solamente para quien, por una u otra razón, se adentró en el código. Es por eso que el primer problema que los horrendos crímenes de la Ciudad Juárez presentan al forastero, a las audiencias distantes, es un problema de inteligibilidad. Y es justamente en su inteligibilidad que los asesinos se refugian como en un tenebroso código de guerra, un argot compuesto enteramente de acting outs. Solamente para dar un ejemplo de esta lógica de la significación, la periodista Graciela Atencio, del diario La Jornada de la Ciudad de México, también se preguntó en una de sus notas sobre las mujeres asesinadas en la Ciudad Juárez si habría sido algo más que coincidencia que justamente el día 16 de agosto de 2003, cuando su periódico publicaba por primera vez la noticia de un revelador informe del FBI que describía un posible modus operandi en el secuestro y desaparición de jóvenes, problemas de correo impidieron su distribución en Ciudad Juárez. Desafortunadamente, no había sido esa la única coincidencia que nos pareció significativa durante nuestra estadía en la ciudad. El lunes 26 de julio, después de haber concluido mi primera exposición, a medio camino de la extensión total del foro, que nos reunía, y exactamente 4 meses después del hallazgo del último cuerpo, apareció el cadáver de la obrera maquiladora Alma Brisa Molina Vaca. Ahorro aquí el relato de la cantidad de irregularidades cometidas por los investigadores y por la prensa local en torno a los restos de Alma Brisa. Era necesario, sin cualquier exageración, ver para creer, estar allí para ser testigo de lo inconcebible, de lo increíble. Pero hago notar, sí, que el cuerpo aparecía en el mismo terreno baldío del centro de la ciudad donde el año anterior fuera encontrada otra víctima. Esa otra víctima era la hija asesinada, todavía niña, de la madre que precisamente habíamos entrevistado la víspera 25 de julio en el sombrío barrio de Lomas de Poleo, asentado en el desierto inclemente que atraviesa la frontera entre Chihuahua y Estado de Nuevo México, en el país vecino. Los comentarios generales también apuntaban al hecho de que en el año anterior, justamente coincidiendo con la intervención federal en el estado de Chihuahua, ordenada por el presidente Fox, otro cuerpo había sido encontrado. Las cartas estaban dadas. El siniestro diálogo parecía confirmar que estábamos dentro del código y que la huella que seguíamos llevaba a destino. Ese es el camino interpretativo que deseo exponer aquí. Y también lo que estaba por comenzar a decir cuando la señal de televisión de cable cayó, en la madrugada del viernes 30 de julio de 2004. Se trata justamente de la relación entre las muertes, los ilícitos resultantes del neoliberalismo feroz que se globalizó en las márgenes de la gran frontera después del NAFTA, y la acumulación desregulada que se concentró en manos de algunas familias de la Ciudad Juárez. De hecho, lo que más impresiona cuando se le toma pulso a Ciudad Juárez es la vehemencia con que la opinión pública rechaza uno a uno los nombres que las fuerzas públicas presentan como presuntos culpables. Da la impresión de que la gente desea mirar en otra dirección. Espera que la policía dirija sus sospechas hacia el otro lado, hacia los barrios ricos de la ciudad. El tráfico ilegal de todo tipo
hacia el otro lado incluye las mercancías producidas por el trabajo extorsionado a las obreras de las maquiladoras, el valor excedente de la plusvalía extraída de ese trabajo agrega, además de drogas, cuerpos y, en fin, la suma de los cuantiosos capitales que estos negocios generan al sur del paraíso. Su tránsito ilícito se asemeja a un proceso de evolución constante a un tributador injusto, voraz e insaciable que, sin embargo, esconde su demanda y se desentiende de la seducción que ejerce. La frontera entre la miseria del exceso y la miseria de la nafta y la miseria de la falta es un abismo. La frontera entre la miseria del exceso y la miseria de la falta es un abismo. Existen dos cosas que en Ciudad Juárez pueden ser dichas sin riesgo y que además todo el mundo dice: la policía, la Procuraduría General de la República, la Fiscal Especial, el Comisionado de Derechos Humanos, la prensa y las activistas de la ONG. Una de ellas es que la responsabilidad por los crímenes es de los narcos, remitiéndonos a un sujeto con aspecto de malhechor y reafirmando nuestro terror a los márgenes de la vida social. La otra es que se trata de crímenes con móvil sexual. El diario del martes, un día después del hallazgo del cuerpo de Alma Brisa, repetía: un crimen más con móvil sexual. Y la fiscal especial subrayaba: es muy difícil conseguir reducir los crímenes sexuales, confundiendo una vez más las evidencias y desorientando al público al conducir su raciocinio por un camino que creo que es equivocado. Es de esta forma que autoridades y formadores de opinión, aunque pretenden hablar en nombre de la ley y los derechos, estimulan una percepción indiscriminada de la cantidad de crímenes misóginos que ocurren en esta localidad, como cualquier otra de México, de Centroamérica y del mundo. Crímenes pasionales, violencia doméstica, abuso sexual, violaciones a manos de agresores seriales, crímenes por deudas de tráfico, tráfico de mujeres, crímenes de pornografía virtual, tráfico de órganos, etc. Entiendo esa voluntad de indistinción, así como también la permisividad y la naturalidad con que en Ciudad Juárez se perciben todos los crímenes contra las mujeres, como un smoke screen, una cortina de humo, cuya consecuencia es impedir ver claro un núcleo central que presenta características particulares y semejantes. Es como si círculos concéntricos formados por distintas agresiones ocultasen en su interior un tipo de crimen particular, no necesariamente el más numeroso, pero sí el más enigmático por sus características precisas, casi burocráticas. Secuestro de mujeres jóvenes con un tipo físico definido y en su mayoría trabajadoras o estudiantes, privación de libertad por algunos días, torturas, violación tumultuaria, como declaró en el foro el ex jefe de periculos Oscar Maínez, más de 17 una vez. Mutilación, estrangulamiento, muerte segura, mezcla o extravío de pistas y evidencias por parte de las fuerzas de la ley, amenazas y atentados contra abogados y periodistas, presión deliberada de las autoridades por culpar archivos expiatorios a las claras inocentes y continuidad ininterrumpida de los crímenes desde 1993 hasta hoy. A esta lista se le suma el hecho de que nunca ningún acusado resultó verosímil para la comunidad y ninguna línea de investigación mostró resultados. La impunidad a lo largo de estos años se revela espantosa y puede ser descrita en tres aspectos. 1. La ausencia de acusados convincentes para la opinión pública. 2. Ausencia de línea de investigación consistentes y consecuencia de las dos anteriores. 3. El círculo de repetición sin fin de este tipo de crímenes. Por otro lado, dos valientes periodistas de investigación, Diana Washington Valdés, autora de Cosecha de Mujeres, y Sergio González Rodríguez, quien escribió el libro de Huesos en el Desierto, recogieron numerosos datos que la policía descartó a lo largo de los años. Llegaron a una lista de lugares y personas que tienen, de una forma u otra, relación con las desapariciones y los asesinatos de mujeres. Conversé con Diana Washington en dos oportunidades del otro lado de la frontera, pues el FBI no le permite cruzar el puente sin escolta, y leí el libro de Sergio González. Lo que emerge es que personas de bien, grandes propietarios, están vinculados con las muertes. Falta, sin embargo, un eslabón crucial. ¿Qué lleva a estos respetados jefes de familia exitosos en las finanzas a implicarse en crímenes macabros y, por lo que todo indica, cometidos colectivamente? ¿Cuál sería el vínculo plausible entre estos señores y los secuestros y violaciones tumultuarias que permitiría llevarlos a juicio? Falta ahí una razón, y es justamente aquí, en la búsqueda de esta razón, que la idea de la que tanto se abusa del móvil sexual resulta insuficiente. Nuevas tipificaciones y un reafinamiento de las definiciones se hacen necesarias para que sea posible comprender la especificidad de un número restringido de las muertes de Juárez. Es necesario también formular nuevas categorías jurídicas. Especialmente es necesario decir lo que parece obvio, que ningún crimen realizado por marginales comunes se prolonga por tanto tiempo en total impunidad y que ninguna policía seria habla con tamaña liviandad de lo que en general es producto de una larga investigación, el móvil, el motivo, la razón de un crimen. Esas verdades elementales causaron estremecimiento en Ciudad Juárez y resultaron impronunciables. La ciencia y la vida. Algún tiempo antes de oír hablar de Ciudad Juárez, por primera vez, entre los años 1993 y 1995, condujo una investigación sobre la mentalidad de los condenados por violación presos en la penitenciaría de Brasilia. Mi escucha de lo dicho por estos presidiarios, todos ellos condenados por ataques sexuales realizados en el anonimato de las calles y a víctimas desconocidas, respalda la tesis feminista fundamental de que los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales o anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda que organiza nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad.
En otras palabras, el agresor y la colectividad comparten el imaginario de género, hablan el mismo lenguaje, pueden entenderse. Emerge de las entrevistas con más fuerza que nunca, lo que Menacher Amin ya había descubierto con datos empíricos y análisis cuantitativo que, contrariando nuestras expectativas, los violadores, las más de las veces, no actúan en soledad, no son animales asociales que acechan a sus víctimas como cazadores solitarios, sino que lo hacen en compañía. No hay palabras suficientes para enfatizar la importancia de este hallazgo y sus consecuencias para entender las violaciones como verdaderos actos que acontecen in societate, es decir, en un nicho de comunicación que puede ser penetrado y entendido. Uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intervención o voluntad. La violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo. Es por eso que podría decirse que la violación es el acto alegórico por excelencia de la definición smithiana sobre la soberanía. Control legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como anexo a ese territorio. Control irrestricto, voluntad soberana, arbitraria y discrecional, cuya condición de posibilidad es el aniquilamiento de atribuciones equivalentes en los otros y sobre todo la erradicación de la potencia de estos como índices de alteridad o subjetividad alternativa. En ese sentido, también este acto está vinculado a la consumición del otro, a un canibalismo mediante el cual el otro perece como voluntad autónoma y su oportunidad de existir solamente persiste si es apropiada e incluida en el cuerpo de quien lo ha devorado. Su resto de existencia persiste solo como parte del proyecto del dominador. ¿Por qué la violación obtiene ese significado? Porque debido a la función de la sexualidad en el mundo que conocemos, ella conjuga en un acto único la dominación física y moral del otro. Y no existe poder soberano que sea solamente físico. Sin la subordinación psicológica y moral del otro, lo único que existe es poder de muerte. Y el poder de muerte por sí solo no es soberanía. La soberanía completa es, en su fase más extrema, la de hacer vivir o dejar morir. Sin dominio de la vida en cuanto vida, la dominación no puede completarse. Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos. El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte discrecional del dominador. Es por su calidad de violencia expresiva más que instrumental, violencia cuya finalidad es la expresión del control absoluto de una voluntad sobre otra, que la agresión más próxima a la violación es la tortura física y moral. Expresar que se tiene en las manos la voluntad del otro es el telos o finalidad de la violencia expresiva. Dominio, soberanía y control son su universo de significación. Cabe recordar que estas últimas, sin embargo, son capacidades que solo pueden ser ejercidas frente a una comunidad de vivos y, por lo tanto, tienen más afinidad con la idea de colonización que con la idea de exterminio. En un régimen de soberanía, algunos están destinados a la muerte para que en su cuerpo el poder soberano grabe su marca. En este sentido, la muerte de estos elegidos para representar el drama de la dominación es una muerte expresiva, no una muerte utilitaria. Es necesario todavía entender que toda violencia, aun aquella en la cual domina la función instrumental, como por ejemplo la que tiene por objetivo apropiarse de lo ajeno, incluye una dimensión expresiva y, en este sentido, se puede decir lo que cualquier detective sabe, que todo acto de violencia como un gesto discursivo lleva una firma. Y es en esta firma que se conoce la presencia reiterada de un sujeto por detrás de un acto. Cualquier detective sabe que, si reconocemos lo que se repite en una serie de crímenes, podremos identificar la firma, el perfil, la presencia de un sujeto reconocible por detrás del acto. El modus operandi de un agresor es nada más y nada menos que la marca de un estilo en diversas alocuciones. Identificar el estilo de un acto violento como se identifica el estilo de un texto nos llevará al perpetrador en su papel de autor. En este sentido, la firma no es una consecuencia de la deliberación, de la voluntad, sino una consecuencia del propio automatismo de la enunciación. La huella reconocible de un sujeto, de su posición y de sus intereses, es en lo que dice, en lo que expresa, en palabra o acto. Si la violación. En ese sentido, la firma no es una consecuencia de la deliberación de la voluntad, sino una consecuencia del propio automatismo de la enunciación. La huella reconocible de un sujeto, de su posición y de sus intereses, en lo que dice, en lo que expresa, en palabra o acto. Eso lo dijo Derrida. Si la violación es, como afirmo, un enunciado, se dirige necesariamente a uno o varios interlocutores que se encuentran físicamente en la escena o presentes en el pasaje mental del sujeto de la enunciación.
Sucede que el violador emite sus mensajes a lo largo de dos ejes de interlocución y no solamente de uno, como generalmente se considera, pensándose exclusivamente en su interacción con la víctima. En el eje vertical, él habla, sí. En el eje vertical, él habla, sí, a la víctima y su discurso adquiere un cariz punitivo y el agresor un perfil de moralizador, de paladín de la moral social, porque en ese imaginario compartido, el destino de la mujer es ser contenida, censurada, disciplinada, reducida por el gesto violento de quien reencarna, por medio de este acto, la función soberana. Pero es posiblemente el descubrimiento de un eje horizontal de interlocución el aporte más interesante de mi investigación entre los presidiarios de Brasilia. Aquí el agresor se dirige a sus pares y lo hace de varias formas. Le solicita ingreso en su sociedad y desde esta perspectiva la mujer violada se comporta como una víctima sacrificial, inmolada en un ritual iniciático. Compite con ellos, mostrando que merece, por su agresividad y poder de muerte, ocupar un lugar en la hermandad viril y hasta adquirir una posición destacada en una fratria que solo reconoce un lenguaje jerárquico y una organización piramidal. Esto es así porque en el larguísimo tiempo de la historia del género, tan largo que se confunde con la historia de la especie, la producción de la masculinidad obedece a procesos diferentes a los de la producción de femineidad. Evidencias en una sola perspectiva transcultural indican que la masculinidad es un estatus condicionado a su obtención, que debe ser reconfirmada con una cierta regularidad a lo largo de la vida, mediante un proceso de aprobación o conquista y sobre todo supeditado a la exacción de tributos de un otro que, por su posición naturalizada en este orden de estatus, es percibido como el proveedor del repertorio de gestos que alimentan la virilidad. Ese otro, en el mismo acto que hace entrega del tributo instaurador, produce su propia exclusión de la casta que consagra. En otras palabras, para que un sujeto adquiera su estatus masculino como un título, como un grado, es necesario que otro sujeto no lo tenga, pero que se lo otorgue a lo largo de un proceso persuasivo o impositivo que puede ser eficientemente descrito como tributación. En condiciones sociopolíticas normales del orden de estatus, nosotras, las mujeres, somos las dadoras del tributo, ellos los receptores y beneficiarios, y la estructura que los relaciona establece un orden simbólico marcado por la desigualdad que se encuentra presente y organiza todas las escenas de la vida social regidas por la asimetría de una ley de estatus. En síntesis, de acuerdo con este modelo, el crimen de estupro resulta de un mandato que emana de la estructura de género y garantiza en determinados casos el tributo que acredita el acceso de cada nuevo miembro a la cofradía viril. Y se me ocurre que el cruce tenso entre sus dos coordenadas, la vertical de consumición de la víctima y la horizontal condicionada a la obtención tributo, es capaz de iluminar aspectos fundamentales del largo y establecido ciclo de los femicidios de Ciudad Juárez. De hecho, lo que me llevó a Ciudad Juárez es que mi modelo interpretativo de la violación es capaz de lanzar nueva luz sobre el enigma de los femicidios y permite organizar las piezas del rompecabezas haciendo emerger un diseño reconocible. Inspirada en este modelo que tiene en cuenta y enfatiza el papel de la coordenada horizontal de interlocución entre miembros de la fratria, tiendo a no entender los femicidios de Juárez como crímenes en los que el odio hacia la víctima es el factor predominante. No discuto que la misoginia en el sentido estricto de desprecio a la mujer sea generalizada en el ambiente donde los crímenes tienen lugar, pero estoy convencida de que la víctima es el desecho del proceso, una pieza descartable y de que condicionamientos y exigencias extremas para atravesar el umbral de la pertenencia al grupo de pares se encuentran por detrás del enigma de Ciudad Juárez. Quienes dominan la escena son los otros hombres y no la víctima, cuyo papel es ser consumida para satisfacer la demanda del grupo de pares. Los interlocutores privilegiados en esta escena son los iguales, sean estos aliados o competidores, los miembros de la fratria mafiosa para garantizar la pertenencia y celebrar su pacto, los antagonistas para exhibir poder frente a los competidores en los negocios, las autoridades locales, autoridades federales, los activistas, académicos y periodistas que osen inmiscuirse en el sagrado dominio, los parientes subalternos, padres, hermanos, amigos de las víctimas. Estas exigencias y formas de exhibicionismo son características del régimen patriarcal en un orden mafioso. Los femicidios de Ciudad Juárez, una apuesta criminológica. Presento aquí una lista con algunas ideas que, combinadas, se constelan en una imagen posible del lugar. Las motivaciones, las finalidades, los significados, las ocasiones y las condiciones de posibilidad de los femicidios. Mi problema aquí es que la exposición no puede más que ser hecha en forma de listado. Sin embargo, los temas desplegados forman una esfera de sentido, no una sucesión lineal de elementos sucesivos, sino una unidad significativa, el mundo de Ciudad Juárez. Y es por eso que no es preciso que los hechos formen parte de una conciencia discursiva por parte de los autores, ya que son fundamentalmente acciones constitutivas de su mundo. Hablar de causas y efectos no me parece adecuado. Hablar de un universo de sentidos entrelazados y motivaciones inteligibles, sí.
El lugar de la gran frontera. Frontera es el exceso y la falta, norte y sur, Marte y la tierra. Ciudad Juárez no es un lugar alegre, abriga muchos llantos y muchos terrores. La frontera que el dinero debe atravesar para alcanzar la tierra firme donde el capital se encuentra finalmente a salvo y da sus frutos en prestigio, seguridad, confort y salud. La frontera detrás de la cual el capital se moraliza y se encuentran los bancos que valen la pena. La frontera con el país más controlado del mundo, con sus rastreos de vigilancia cerrada y casi infalible. A partir de ese punto, de esa línea en el desierto, cualquier negocio ilícito debe ser ejecutado con un sigilio más estricto, en sociedades clandestinas más cohesionadas y juradas que en cualquier otro lugar. El lacre de un silencio riguroso es su requisito. La frontera donde los grandes empresarios viven de un lado y trabajan del otro, de la gran expansión y valorización territorial, literalmente terrenos robados, al desierto cada día, cada vez más cerca del río Bravo. La frontera del tráfico más lucrativo del mundo, tráfico de drogas, tráfico de cuerpos, la frontera que separa una de las manos de obra más caras del mundo, una de las manos de obra más baratas. Esa frontera es el escenario del mayor y más prolongado número de ataques y asesinatos de mujeres, con modus operandi semejante del que se tiene noticia en tiempos de paz. Los propósitos. La evidencia de un larguísimo periodo de inercia de la justicia en torno a los crímenes conduce inmediatamente nuestra atención hacia el subtexto permanente de los mismos. Los crímenes hablan de impunidad. Impunidad es su gran tema y por lo tanto es la impunidad la puerta de entrada para su desciframiento. Podría ser que, si bien el caldo de cultivo para los asesinatos es el ambiente que acabo de describir, caracterizado por la concentración de poder económico y político y, por lo tanto, con altos niveles de privilegio y protección para algunos grupos, creo, sin embargo, que nos equivocamos cuando pensamos en la impunidad exclusivamente como un factor casual. Deseo proponer que los feminicidios de Juárez se pueden comprender mejor si dejamos de pensarlos como consecuencia de la impunidad e imaginamos que se comportan como productores y reproductores de impunidad. Esta fue mi primera hipótesis y es posible también que haya sido el primer propósito de sus perpetradores en el tiempo. Sellar con la complicidad colectivamente compartida en las ejecuciones horrendas un pacto de silencio capaz de garantizar la lealtad inviolable a las cofradías mafiosas que operan a través de la frontera más patrullada del mundo. Dar prueba también de la capacidad de crueldad y poder de muerte de que negocios de alta peligrosidad requieren. El ritual sacrificial, violento y macabro une a los miembros de la mafia y vuelve su vínculo inviolable. La víctima sacrificial, parte de un territorio dominado, es forzada a entregar el tributo de su cuerpo a la cohesión y vitalidad del grupo y la mancha de su sangre define la esotérica pertenencia al mismo por parte de sus asesinos. En otras palabras, más que una causa, la impunidad puede ser entendida como un producto, el resultado de esos crímenes y los crímenes como un modo de producción y reproducción de la impunidad, un pacto de sangre en la sangre de las víctimas. En este sentido, es posible apuntar ya aquí una diferencia fundamental entre este tipo de crimen y los crímenes de género perpetrados en la intimidad del espacio doméstico sobre víctimas que pertenecen al círculo de relaciones de los abusadores, hijas, hijastras, sobrinas, esposas. Si al abrigo del espacio doméstico el hombre abusa de las mujeres que encuentran bajo su dependencia porque puede hacerlo, es decir, porque éstas ya forman parte del territorio que controla, el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto público lo hace porque debe hacerlo para demostrar que puede. En un caso se trata de una constatación de un dominio ya existente, en el otro, de una exhibición de capacidad de dominio que debe ser reeditada con cierta regularidad y puede ser asociada a los gestos rituales de renovación de los votos de virilidad. El poder está aquí condicionado a una muestra pública dramatizada a menudo en un acto predatorio del cuerpo femenino. Pero la producción y la manutención de la impunidad mediante el sello de un pacto de silencio en realidad no se distinguen de lo que se podría describir como la exhibición de la impunidad. La estrategia clásica del poder soberano para reproducirse como tal es divulgar e incluso espectacularizar el hecho de que se encuentra más allá de la ley. Podemos entender también de esta forma los crímenes de Ciudad Juárez y sugerir que, si por un lado son capaces de sellar la alianza en el pacto mafioso, por otro también cumplen con la función de ejemplaridad, por medio de la cual se refuerza el poder disciplinador de toda ley, con el importante agregado de que la asociación mafiosa parece actuar en red y articulación tentacular con sujetos insertados en la administración oficial a varios niveles, revelándose, por lo tanto, como un segundo estado que controla y da forma a la vida social por debajo del manto de la ley. Esto es así porque la capacidad de secuestrar, torturar y matar reiterada e impunemente el sujeto autor de estos crímenes ostenta más allá
Esto es así porque en la capacidad de secuestrar, torturar y matar reiterada e impunemente, el sujeto autor de estos crímenes ostenta, más allá de cualquier duda, la cohesión, vitalidad y control territorial de la red corporativa que comanda. Es evidente que la continuidad de este tipo de crímenes por 11 años, sin que su recurrencia sea perturbada, requiere recursos humanos y materiales cuantiosos que involucran control de una red de asociados extensa y leal, acceso a lugares de detención y tortura, vehículos para el transporte de la víctima, acceso a influencia o poder de intimidación o chantaje sobre los representantes del orden público, en todos sus niveles, incluso federal, acceso e influencia o poder de intimidación o chantaje sobre los miembros del gobierno y la administración pública en todos sus niveles, incluso federal. Lo que es importante notar es que al mismo tiempo que esta red de aliados es accionada por quien comanda los crímenes corporativos de Ciudad Juárez, se exhibe su existencia en franca ostentación de un dominio totalitario de la localidad. Los significados. Es precisamente el cumplir este último papel que los asesinatos pasan a comportarse como un sistema de comunicación. Si escuchamos con atención los mensajes que allí circulan, podremos acceder al rostro del sujeto que en ellos habla. Solamente después de comprender lo que dice, a quién y para qué, podremos localizar la posición desde la cual emite su discurso. Solamente después de comprender lo que dice, a quién y para qué, podremos localizar la posición desde la cual emite su discurso. Es por eso mismo que debemos insistir en que cada vez que el lema del móvil sexual se repite con liviandad, antes de analizar minuciosamente lo dicho, en estos casos de interlocución perdemos la oportunidad de seguirle el rastro a quien se esconde detrás del texto sangriento. En otras palabras, los femicidios son mensajes emanados de un sujeto autor, que solo puede ser identificado, localizado, perfilado mediante una escucha rigurosa de estos crímenes como actos comunicativos. Es en su discurso que encontramos al sujeto que habla. Es en su discurso que la realidad de este sujeto se inscribe como identidad y subjetividad, y por lo tanto se vuelve rastreable y reconocible. Asimismo, en su enunciado podemos encontrar el rastro de su interlocutor, su impronta, como un negativo. Eso no es verdad solamente para los acting outs violentos que la policía investiga, sino también para el discurso de cualquier sujeto, como lo han explicado multitud de filósofos y teóricos literarios contemporáneos. Si el acto violento es entendido como mensaje y los crímenes se perciben orquestados en claro estilo responsorial, nos encontramos con una escena donde los actos de violencia se comportan como una lengua capaz de funcionar eficazmente para los entendidos, los avisados, los que la hablan, aun cuando no participen directamente en la acción enunciativa. Es por eso que, cuando un sistema de comunicación con un alfabeto violento se instala, es muy difícil desinstalarlo, eliminarlo. La violencia constituida y cristalizada en forma de sistema de comunicación se transforma en un lenguaje estable y pasa a comportarse con el casi automatismo de cualquier idioma. Preguntarse en estos casos por qué se mata en un determinado lugar es semejante a preguntarse por qué se habla de una determinada lengua, el italiano en Italia, el portugués en Brasil. Un día, cada una de esas lenguas se estableció por procesos históricos de conquista, colonización, migraciones o unificación de territorios bajo un mismo Estado nacional. En este sentido, las razones por las cuales hablamos una lengua son arbitrarias y no pueden ser explicadas por una lógica necesaria. Son, por lo tanto, también históricos los procesos por los cuales una lengua es abolida, erradicada de un territorio. El problema de la violencia como lenguaje se agrava aún más si consideramos que existen ciertas lenguas que en determinadas condiciones históricas tienden a convertirse en lengua franca y a generalizarse más allá de las fronteras étnicas o nacionales que le sirvieron de nicho originario. Preguntamos entonces, ¿quién habla aquí? ¿A quién? ¿Qué le dice? ¿Cuándo? ¿Cuál es la lengua del femicidio? ¿Qué significante es la violación? Mi apuesta es que el autor de este crimen es un sujeto que valoriza la ganancia y el control territorial por encima de todo, incluso por encima de su propia felicidad personal. Un sujeto con su entorno de vasallos que deja así absolutamente claro que Ciudad Juárez tiene dueños y que esos dueños matan mujeres para mostrar que lo son. Soberano es aquel para quien todos los hombres son potencialmente homini sacri. Vida nuda que puede ser aniquilada sin consecuencias porque, como expresaba un tipo jurídico de la pena de muerte, es el derecho romano. Su condena consistía en retirarles cualquier estatus civil humano, Agamben, 1998. Y Homo Sacer es aquel con respecto a quien todos los hombres actúan como soberano, Agamben, 2007. ¿Sabrá el autor de estas líneas que, en cierto sentido, la noción de vida nuda puede ser referida a las mujeres, ya que, como queda claro, en comarcas como Ciudad Juárez es posible apagar su existencia sin consecuencias para la ley? El poder soberano no se afirma si no es capaz de sembrar el terror. Se dirige con esto a los otros hombres de la comarca, a los tutores o responsables de la víctima en su círculo doméstico y a quienes son responsables de su protección, como representantes del Estado.
Le habla a los hombres de las otras fratrias, amigas y enemigas, para demostrar los recursos de todo tipo con que cuenta y la vitalidad de su red de sustentación. Le confirma a sus aliados y socios en los negocios que la comunión y la lealtad del grupo continúa incólume. Les dice que su control sobre el territorio es total, que su red de alianzas es cohesiva y confiable, y que sus recursos y contactos son ilimitados. Se pronuncia de esta forma cuando se consolida una fratría, cuando se plantea un negocio amenazado por el peligro de lo ilícito en esta frontera patrullada, cuando se abren las puertas para algún nuevo miembro, cuando otro grupo mafioso desafía el control sobre el territorio, cuando hay intrusiones externas, inspecciones en el coto totalitario de la localidad. La lengua del feminicidio utiliza el significante cuerpo femenino para indicar la posición de lo que puede ser sacrificado en aras de un bien mayor, de un bien colectivo, como es la constitución de una fratria mafiosa. El cuerpo de mujer es el índice por excelencia de la posición de quien rinde tributo, víctima cuyo sacrificio y consumición podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por la comunidad. Es parte de este proceso de digestión la acostumbrada doble victimización de la ya víctima, así como la doble y triple victimización de su familia, representada la más de las veces por una madre triste. Un mecanismo de defensa cognitiva casi incontrolable hace que, para reducir la disonancia entre la lógica con que esperamos que la vida se comporte y la manera en que se comporta en realidad, odiemos a quien encarna esa inversión, esa infracción a la gramática de la sociabilidad. Ante la ausencia definitiva de un agresor, alguien tiene que ser responsabilizado por la desdicha colectiva así causada. Ante la ausencia definitiva de un agresor, alguien tiene que ser responsabilizado por la desdicha colectiva así causada. Así como es común que el condenado recuerde a su víctima con gran rencor por asociarla al desenlace de su destino y a la pérdida de su libertad, de la misma forma que la comunidad se sumerge más y más en una espiral misógina que, a falta de un soporte más adecuado para deshacerse de su malestar, le permite depositar en la propia víctima la culpa por la crueldad con que fue tratada. Fácilmente optamos por reducir nuestro sufrimiento frente a la injusticia intolerable, testimoniada, aduciendo que debe haber una razón. Así, las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez se transforman rápidamente en prostitutas, mentirosas, fiesteras, drogadictas y en todo aquello que pueda liberarnos de la responsabilidad y la amargura que nos inocula de pararnos con su suerte injusta. En la lengua del feminicidio, cuerpo femenino también significa territorio, y su etimología es tan arcaica como recientes son sus transformaciones. Ha sido constitutivo del lenguaje de las guerras tribales o modernas que el cuerpo de la mujer se anexe como parte del país conquistado. La sexualidad vertida sobre el mismo expresa el acto domesticador apropiador cuando insemina el territorio cuerpo de la mujer. Por esto, la marca del control territorial de los señores de Ciudad Juárez puede ser inscrita en el cuerpo de sus mujeres como parte o extensión del dominio afirmado como propio. La violación tumultuaria es, como en los pactos de sangre, la mezcla de sustancias corporales de todos los que en ella participan. El acto de compartir la intimidad en su aspecto más feroz, de exponer lo que se guarda con más celo, como corte voluntario del que aflora la sangre. La violación es una publicación de la fantasía, la transgresión de un límite, un gesto radicalmente comprometedor. La violación, la dominación sexual, tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico, sino también moral de la víctima y sus asociados. La reducción moral es un requisito para que la dominación se consume y la sexualidad, en el mundo que conocemos, está impregnada de moralidad. ¿Qué es entonces un feminicidio? En el sentido que Ciudad Juárez le confiere a esta palabra. Es el asesinato de una mujer genérica, de un tipo de mujer, solo por ser mujer y por pertenecer a este tipo. De la misma forma que el genocidio es una agresión genérica y letal a todos aquellos que pertenecen al mismo grupo étnico, racial, lingüístico, religioso o ideológico. Ambos crímenes se dirigen a una categoría, no a un sujeto específico. Precisamente, este sujeto es despersonalizado como sujeto porque se hace predominar en él la categoría a la cual pertenece sobre sus rasgos individuales, biográficos o de personalidad. Pero hay, me parece, una diferencia entre estos dos tipos de crímenes que debería ser mejor examinada y discutida. Si en el genocidio la construcción retórica del odio al otro conduce a la acción de su eliminación, en el feminicidio la misoginia por detrás del acto es un sentimiento más próximo al de los cazadores por su trofeo. Se parece al desprecio por su vida o a la convicción de que el único valor de esa vida radica en su disponibilidad para la apropiación. Los crímenes, así, parecerían hablar de un verdadero derecho de pernada, bestial de un varón feudal y posmoderno con su grupo de acólitos.
como expresión por excelencia de su dominio absolutista sobre un territorio, donde el derecho sobre el cuerpo de la mujer es una extensión del derecho del señor sobre su gleba. Sin embargo, en el más que terrible orden contemporáneo posmoderno neoliberal, postestatal, postdemocrático, el varón se volvió capaz de controlar de forma casi irrestricta su territorio como consecuencia de la acumulación descontrolada característica de la región de expansión fronteriza, exacerbada por la globalización de la economía y la desregulación del mercado neoliberal en vigor. Su única fuerza reguladora radica en la codicia y en la potencia de rapiña de sus competidores, los otros varones del lugar. Microfascismos regionales y su control totalitario de la providencia acompañan la decadencia del orden nacional de este lado de la gran frontera y requieren más que nunca la aplicación urgente de formas de legalidad y control de cuño internacionalista. Los misteriosos crímenes perpetrados contra las mujeres de Ciudad Juárez indican que la descentralización en un contexto de desestatización y de neoliberalismo no puede sino instalar un totalitarismo de provincia, en una conjunción regresiva entre posmodernidad y feudalismo, donde el cuerpo femenino es anexado al dominio territorial. Las condiciones de posibilidad. La extrema simetría por la extracción desregulada de ganancias por parte de un grupo es una condición crucial para que se establezca un contexto de impunidad. Cuando la desigualdad de poderes es tan extrema como en un régimen neoliberal ilimitado, no hay posibilidad real de separar negocios lícitos de negocios ilícitos. La desigualdad se vuelve tan acentuada que permite el control territorial absoluto a nivel subestatal por parte de algunos grupos y sus redes de sustento y alianza. Estas redes instalan entonces un verdadero totalitarismo de provincia y pasan a desmarcar y expresar sin ambigüedades el régimen de control vigente en la región. Los crímenes de mujeres de Ciudad Juárez me parecen una forma de significar ese tipo de dominio territorial. Una característica fuerte de los regímenes totalitarios es el encierro, la representación del espacio totalitario como un universo sin lado de afuera, encapsulado y autosuficiente, donde una estrategia de atrincheramiento por parte de las élites impide a los habitantes acceder a una percepción diferente, exterior, alternativa de la realidad. Una retórica nacionalista que se afirma en una construcción primordialista de la unidad nacional, como es el caso de la mexicanidad en México y la civilización tropical en Brasil o el ser nacional en Argentina. Beneficia a los que detentan el control territorial y el monopolio de la voz colectiva. Estas metafísicas de la nación, basadas en un esencialismo antihistórico, por más populares y reivindicativas que puedan presentarse, trabajan con los mismos procedimientos lógicos que ampararon el nazismo. Este mismo tipo de ideología nacional puede ser también encontrado en las regiones cuando una élite regional consolida su dominio sobre el espacio y legitima sus privilegios en una ideología primordialista de la región, es decir, trabajando su identificación con un grupo étnico o con una herencia de civilización. Consignas nativistas poderosas presionan para la formación de un sentimiento de lealtad a los emblemas de la unidad territorial con los cuales la élite, por otro lado, diseña su heráldica. Cultura popular significa en un medio totalitario cultura apropiada. Pueblo son los habitantes del territorio controlado y autoridades son los dueños del discurso y la cultura tradicional, la riqueza producida por el pueblo y el territorio totalizado. Como en el totalitarismo de nación, una de las estrategias principales del totalitarismo de región es la de prevenir la colectividad contra cualquier discurso que pueda ser tildado de no autóctono, no emanado y sellado por el compromiso de la lealtad interior. Extranjero y extraño en la comarca son transformados en categorías de acusación y se confisca la posibilidad de hablar desde afuera. Por lo tanto, la retórica es la de un patrimonio cultural que ha de ser defendido por encima de todo y de una lealtad territorial que predomina y excluye otras lealtades, como por ejemplo la del cumplimiento de la ley, la de la lucha por la expansión de los derechos y demanda de activismo y arbitraje internacional para la protección de los derechos humanos. Es por esto que, si el lado de adentro y el sitio mediático son estrategia inequívoca de los líderes totalitarios, el lado de afuera es siempre el punto de apoyo para la acción en el campo de los derechos humanos. En un ambiente totalitario, el valor más martillado es el nosotros. El concepto de nosotros se vuelve defensivo, atrincherado, patriótico, y quien lo infringe es acusado de traición. En este tipo de patriotismo, la primera víctima son los otros interiores de la nación, de la región, de la localidad. Siempre las mujeres, los negros, los pueblos originarios, los disidentes. Estos otros interiores son coaccionados para que sacrifiquen, callen y posterguen su queja, y el argumento de su diferencia en nombre de la unidad sacralizada y esencializada de la colectividad. Es blandiendo ese conjunto de representaciones típicamente totalitarias de un totalitarismo de provincia que los medios de comunicación juarenses descalifican uno a uno los veedores foráneos. El discurso de los medios es cuando se escucha el subtexto de la noticia, cuando se lee entre líneas.
Es mejor un asesino propio, por más cruel que sea, que un justiciero ajeno, aunque tenga razón. ¡Buah! Esta conocida estrategia propagandística elemental constituye todos los días, frente a cualquier amenaza de la mirada exterior, la muralla totalitaria de Ciudad Juárez, y ha contribuido a lo largo de estos años a escamotear la verdad al pueblo y a neutralizar las fuerzas de la ley que resistan a una articulación protésica con los poderes locales. Imposible no recordar Ciudad Juárez cuando leemos Hannah Arendt. Los movimientos totalitarios han sido llamados sociedades secretas. Bueno, esto lo dice Hannah Arendt. Los movimientos totalitarios han sido llamados sociedades secretas montadas a la luz del día. Realmente, la estructura de los movimientos nos recuerda, en primer lugar, ciertas características de esas sociedades. Las sociedades secretas también forman también jerarquías de acuerdo con el grado de iniciación. Regulan la vida de sus miembros según un presupuesto secreto y ficticio que hace que cada cosa parezca ser otra diferente. Adoptan una estrategia de mentiras coherentes para engañar a las masas de afuera, no iniciadas. Exigen obediencia sin reservas por parte de sus miembros, cuya cohesión se mantiene por la fidelidad a un líder frecuentemente desconocido y siempre misterioso, rodeado o supuestamente rodeado por un pequeño círculo de iniciados. Y estos, a su vez, son rodeados por semi-iniciados, que constituyen una especie de amortiguador contra el mundo profano y hostil. Los movimientos totalitarios tienen todavía en común con las sociedades secretas la escisión dicotómica del mundo entre hermanos por pacto de sangre y una masa indistinta e inarticulada de enemigos jurados, distinción basada en la absoluta hostilidad al mundo que los rodea. Tal vez la más clara semejanza entre las sociedades secretas y los movimientos totalitarios resida en la importancia del ritual. Esa idolatría no prueba la existencia de tendencias pseudo-religiosas o heréticas. Son simples trucos organizacionales muy practicados en las sociedades secretas, que también forzaban a sus miembros a guardar secreto por miedo y respeto a símbolos truculentos. Las personas se unen más firmemente a través de la experiencia compartida de un ritual secreto que por la simple admisión al conocimiento del secreto. Pero, ¿qué Estado es ese? ¿Qué liderazgo es ese que produce el efecto de un totalitarismo regional? Es un segundo Estado que necesita de un nombre que sirviera de base para la categoría jurídica capaz de encuadrar en la ley a sus dueños y a la red de complicidad que controlan. Los feminicidios de Ciudad Juárez no son crímenes comunes de género, sino crímenes corporativos y más específicamente son crímenes del segundo Estado, del Estado paralelo. Se asemejan más por su fenomenología a los rituales que cimentan la unidad de sociedades secretas y regímenes totalitarios. Comparten una característica idiosincrática de los abusos de poder político. Se presentan como crímenes sin sujeto personalizado, realizados sobre una víctima tampoco personalizada. Un poder secreto abduce a un tipo de mujer, victimizándola para reafirmar y revitalizar su capacidad de control. Por lo tanto, son más próximos a crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque carecemos de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlo. Es por eso que sería necesario crear nuevas categorías jurídicas para encuadrarlos y tornarlos jurídicamente inteligibles, clasificables. No son crímenes comunes, es decir, crímenes de género, de motivación sexual o de falta de entendimiento en el espacio doméstico, como afirman frívolamente agentes de la ley, autoridades y activistas. Son crímenes que podrían ser llamados de segundo Estado o crímenes de corporación en los que la dimensión expresiva del control totalitario prevalece. Entiendo aquí corporación como el grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región y con tentáculos en las cabeceras del país. Si invirtiésemos los servicios por un momento y dijéramos que el telos o finalidad del capital y de los mandamientos de capitalización no es el proceso de acumulación, porque eso significaría caer en una tautología y por lo tanto estaríamos describiendo el ciclo cerrado de un fin en sí mismo. Si en lugar de eso dijésemos que la finalidad del capital es la producción de la diferencia mediante la reproducción y ampliación progresiva de la jerarquía hasta el punto del exterminio, como expresión incontestable de su éxito, concluiríamos que solamente la muerte de algunos es capaz de alegorizar idóneamente y de forma autoevidente el lugar y la posición de todos los dominados, del pueblo dominado, de la clase dominada. Es en la exclusión y su significante por antonomasia la capacidad de supresión del otro, que el capital se consagra. ¿Y qué más emblemático del lugar de sometimiento que el cuerpo de la mujer mestiza, de la mujer pobre, de la hija y hermana de los otros que son pobres y mestizos? ¿Dónde podría significarse mejor la otredad? Producida justamente para ser vencida. ¿Qué trofeo serviría mejor de emblema a la prebenda de óptimos negocios más allá de cualquier regla o restricción? Esa doblemente
Esa doblemente otra mujer emerge así en la escena como el lugar de la producción y de la significación de la última forma de control territorial totalitario, de cuerpos y terrenos, de cuerpos como parte de terrenos, por el acto de su humillación y supresión. Nos encontramos así frente al sin límite de ambas economías, simbólica y material, la depredación y la rapiña del ambiente y de la mano de obra se dan. La depredación y la rapiña del ambiente y de la mano de obra se dan la mano con la violación sistemática y corporativa. No olvidemos que rapiña en español comparte su raíz con rape, violación en inglés. Si esto es así, no solamente podemos afirmar que una comprensión del contexto económico a gran escala nos ayuda a iluminar los acontecimientos de Ciudad Juárez, sino también que las humildes muertas de Juárez, desde la pequeña escala de su situación y localidad, nos despiertan y nos conducen a la más lúcida lectura de las transformaciones que atraviesa el mundo en nuestros días, mientras se vuelve a cada instante más inhóspito y aterrador. Epílogo. Las muertes y nosotros. Examinar con cautela mis razones personales al involucrarme en el caso de Ciudad Juárez es al final necesario. Forma parte de mis resultados el haber entendido que, si bien es de las propias víctimas, sus madres y deudos próximos el sufrimiento mayor, los atroces crímenes de mujeres de Ciudad Juárez son jurisdicción obligatoria de todos los fueros y preocupación ineludible de todas las personas que valorizan la justicia y la felicidad colectiva. Esto es así por dos caminos. Por un lado, el tema teórico, ético y jurídico de los femicidios es semejante al gran tema del Holocausto y sus dilemas. Ambos crímenes son patrimonio, aprendizaje y lección que pertenece a la humanidad toda. Ni se encuentran sus perpetradores fuera de un horizonte de humanidad común, ni están sus víctimas dotadas de una cualidad esencial e idiosincrática que las distinga de todos los otros pueblos masacrados de la historia. Las condiciones históricas que nos transforman en monstruos o cómplices de los monstruos nos acechan a todos. La amenaza de la monstruificación pende sobre todos, sin excepción, así como la amenaza de la victimización. Basta establecer una frontera rigurosa y precisa entre un nosotros y un los otros, y el proceso estará en marcha. De otra manera, y para dar otro ejemplo, también el problema del racismo es un problema de todos, y no solo de los que lo sufren. El problema del racismo es de ustedes, los blancos que lo producen, me dijeron en una ocasión, y que en vez de pasar a su lado la marcha de su reproducción, creyendo que no le afecta, tiene un alto precio a pagar, mientras que en su sufrimiento la víctima tiene una oportunidad para la lucidez y la conciencia regeneradora. Es la humanidad del supuestamente no afectado la que se deteriora sin noción y sin remedio y se sume en una decadencia inexorable. Se instalan tiempos sombríos cuyo origen y causa no atinamos a identificar porque el sufrimiento causado nos parece que se exhibe y manifiesta exclusivamente en nosotros. Pero esta no es la única razón por la que estamos frente a un problema de todos. Como he argumentado, en el caso particular de los feminicidios de Ciudad Juárez, estoy convencida de que tenemos además otros motivos, porque entiendo que se trata de crímenes perpetrados contra nosotros, para nosotros, las mexicanas y los mexicanos, las mujeres de otros países y toda la humanidad en su conjunto. Y que lo que nos coloca en interlocución con sus perpetradores es deliberado e intencional. No lo digo de una manera general, sino en el sentido estricto de que estoy convencida de que esos crímenes nos están dirigidos, lanzados como enunciado de soberanía totalitaria sobre el territorio regional, de un control cerrado sobre ese confín de México y de este lado del mundo. Dicho de otra forma, no afirmo que estamos involucrados simplemente porque los crímenes nos agreden, nos hacen sufrir, nos ofenden, sino en un riguroso sentido técnico que me permite afirmar que la exhibición de un dominio discrecional sobre la vida y la muerte de los habitantes de ese territorio límite, representada e inscrita en el cuerpo de sus mujeres como un documento, como un edicto, sanción inapelable de un decreto, es la puesta en escena de un diálogo establecido con la ley y con todos los que en ella buscamos refugio. Esos asesinatos destinados a la exhibición ante nosotros de una intensa capacidad de muerte, pericia para la crueldad y dominio soberano sobre un territorio, nos dicen que se trata de una jurisdicción ajena ocupada sobre la que no podemos inferir. Y es justamente porque no estamos de acuerdo con esto, porque pensamos que Ciudad Juárez no se encuentra fuera de México y fuera del mundo, que tenemos que hacernos cargo de la posición de interlocutores antagónicos, críticos, en desacuerdo en que los asesinatos nos colocan. ¿Qué hacer? Cuando creí que había hecho correctamente mi trabajo de intérprete del texto social y que había dado mi contribución para entender lo que bien podría llamar el enigma de Ciudad Juárez, recordé una vez más la frase que me estuvo rondando desde el día en que el documental Señorita Extraviada de Lourdes Portillo introdujo el tema de mi vida. Descíframe o te devoro. Descíframe o te devoro. Asociaba en un proceso inconsciente la interpelación de la Esfinge que asoló el reino de Tebas
con el desafío entre las facultades racionales y las infamias de Ciudad Juárez. Al llegar ahora el momento de hacer un balance, vuelve con toda su fuerza amenazadora el reto burlón de la esfinge, descíframe o te devoro. Y en plena duda me acuerdo de Edipo, el hombre que, pensamos, venció a la esfinge, descifró el enigma que ella anteponía a los viajeros, hoy transformado en inocente adivinanza del folclore infantil. Edipo, efectivamente, fue lo suficientemente hábil, astuto e inteligente como para encontrar la respuesta certera. Entendió, consiguió dar sentido, pero, curiosamente, esto no lo salvó ni a él ni a Tebas de su destino trágico. Y fue justamente después del acto que asumió la apariencia de entender, inteligir, descifrar, develar, que la trama trágica inapelable se instaló. Es esta, creo yo, nuestra situación ahora en Ciudad Juárez. Es posible que hayamos dado un paseo en la comprensión de los hechos. Una imagen asoma, pálida. Es posible que hayamos dado un paso en la comprensión de los hechos. Una imagen asoma, pálida pero reconocible, del juego de piezas dispersas que componen la siniestra charada. Sin embargo, el descubrimiento de un cuerpo, una vez más en un campo algodonero, el 25 de noviembre último, coincidiendo con el Día Mundial de Combate contra la Violencia de las Mujeres, parece reforzar la incertidumbre. El nuevo hallazgo coincide también espantosamente con el aniversario exacto de un hallazgo semejante en otro terreno baldío de Ciudad Juárez en 2003. Un interlocutor recalcitrante y hostil a las intervenciones no desiste de pronunciarse. Supongamos que se ha descifrado el enigma, que sabemos lo que quiere decir. Sin embargo, al igual que el héroe trágico, nos sumergimos más y más en un destino que no conseguimos detener. Y eso cavilaba cuando un libro de Federico Campbell me llegó a las manos. La memoria de Sciascia. Es del capítulo Nunca se sabrá, en que comenta el libro Negro sobre Negro, donde Leonardo Sciascia publicó reunidas sus colaboraciones a periódicos italianos en 1969 y 1979. Entre 1969 y 1979. Que extraigo el fragmento siguiente. Nunca se sabrá ninguna verdad respecto de los hechos delictivos que tengan relación incluso mínimamente con la gestión de poder. Máxima que pasa a ilustrar con numerosos ejemplos tomados de la historia reciente de México e Italia. Y acá empieza el texto este. Nunca se sabrá quién mató a Pasolini. Nunca se sabrá quién envenenó a Psiota. Nunca se sabrá quién acribilló a Manuel Buendía. Nunca se sabrá quién fraguó la matanza de Tlatelolco. Nunca se sabrá si la muerte de Enrico Matei fue accidente o delito. Nunca se sabrá quién puso la bomba en la banca de la agricultura de Piazza Fontana. Nunca se sabrá quiénes debieron ser consignados por la matanza del 10 de junio de 1961 en San Cosme. Nunca se sabrá cómo y a manos de quién murió el editor de Feltrinelli. Nunca se sabrá por qué ultimaron los moradores en el Martenio. Nunca se sabrá quién le disparó a Salvatore Giuliano. Nunca se sabrá quién en el envenenamiento de los intelectuales, otras muertes de Benjamín Gil. Nunca se sabrá si los avionazos de Carlos Madrazo o Alfredo Bolfín fueron efectivamente accidentes. Nunca se sabrá quién organizó el holocausto de Turbinico. Nunca se sabrá, bueno, y así, nunca se sabrá. Todo dice así un montón de cosas sobre asesinatos. Sin embargo, y Campbell cita ahora directamente a Sciascia, hemos sabido muy pronto, en muy pocas horas, de dónde salía la bomba que mató al agente Marino, señal evidente de que los responsables no tenían conexiones con el hiperpoder. Medito en mi fuero más íntimo que me temo que el carácter trágico del destino humano sea el patrón de estructura que estructura la vida personal y la historia. Y si la tragedia tiene una característica entre muchas, es que no acoge la posibilidad de la justicia sin distorsionar su naturaleza. Y si tal vez la justicia no fuera posible sino solamente la paz, ¿alguna paz sería suficiente? ¿Podríamos conformarnos con lo que los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez un día simplemente acaben y se vayan transformando lentamente en pasado sin que nunca se llegue a hacer justicia? Planteo esta pregunta seriamente y auténticamente. Me las pregunto, en primer lugar, a mí misma, en la máxima privacidad. Si nos dijeran que la única salida es un armisticio, ¿serían ustedes capaces de aceptarlo? ¿Y seríamos capaces de no aceptarlo? Quedo perpleja ante esta pregunta, porque si Sciascia tiene razón, la década de impunidad indica que los crímenes de Ciudad Juárez son crímenes del poder y por lo tanto posiblemente solo podríamos negociar su declinación y cese.